El tema de hoy es la familia que honra a Dios. Por eso estamos hoy así, como familias. Estás junto a tu familia, sentado escuchando la palabra de Dios. Y sabes que como familia estamos comiendo. Estamos en una mesa y en una mesa por lo general se sirven los alimentos, ¿verdad? Y bueno, hoy el alimento es la palabra de Dios es alimento, la palabra de Dios es la comida. Así es que hoy el Señor nos ha servido a la mesa ese alimento para nuestro espíritu, ese alimento que necesitamos. Dice que Jesús dijo que no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hoy hemos sido alimentados, estamos siendo alimentados por esta palabra que enriquece y que satisface nuestra vida espiritual, que es para provecho, es provechosa para nosotros. Bueno, leímos 9 capítulos, muy interesante, y vamos a empezar a analizar. A mí me tocó esta parte y no es fácil hacer un resumen de los 9 capítulos, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que quiere Dios decirnos capítulo tras capítulo. Y empieza con la creación. Y la creación es algo que Dios planeó para que nosotros viviéramos aquí. Todo lo que hay y todo lo que hizo y todo lo que Él organizó y fue creando, todo el sol, la luna, las estrellas, los mares, los océanos, el cielo, todo lo que hoy vemos. ¿A quién le gusta la creación de Dios? Ver los cielos, ir al mar. ¿A quién le gusta ir al mar? Es creación de Dios. Y todo eso Dios lo preparó por nosotros, para nosotros. Somos la causa, el motivo del corazón de Dios de haber creado esa creación tan hermosa, de la cual podemos disfrutar. Y fíjate hoy cómo está esa creación, vamos a ir analizando, pero el original era aún más excelente, más maravillosa. En el plan original de Dios era algo sorprendente esa creación. Bueno, entonces somos el motivo de la creación por causa de nosotros. Ve a tu familia y dile, por causa de esta familia, de mi familia, ve a tu familia y dile, por causa de esta familia, Dios creó todo lo hermoso que vemos. Y eso es de agradecer, ¿sí? Gracias, Señor. ¿Quién se ha ido con su familia al mar? ¿Quién se va a ir este año con su familia al mar? Todos nos queremos ir al mar, ¿verdad? Y bueno, disfrutamos eso. A un bosque, ¿quién se ha ido con su familia a un bosque? A hacer un picnic, a un laguito, a un valle, a un rancho, al parque, al Irecua. ¿Quién ha ido al Irecua? Ok. Bueno, pues cómo disfrutamos de la naturaleza y de lo que hay ahí, todo es hermoso. Y todo es por causa de nosotros. Eso es para decir gracias, Señor, porque tú preparaste, como cuando van a ser un hijo, los padres preparan el hábitat para ese hijo. Preparan con amor, con dedicación y pintan las paredes y compran lo mejor. Y aunque sea una cunita, como en mi caso, mi cuna era un huacal de verduras porque no había para más. Y un huacal de madera, no creas que de plástico. Era un huacal de madera. Pero en las fotos que yo he visto tenía una cobijita muy bonita. Entonces mi mamá de alguna manera se esforzó para que yo llegara a un lugar agradable, bonito. Así Dios preparó todo para que tú y yo llegáramos a esta tierra, a un lugar hermoso y disfrutáramos de la creación. Todo lo hizo por nosotros. Y en el versículo 22 habla de que Dios lo bendijo. Estoy en Génesis 1, 22. Dios bendijo la creación. Dios bendijo su creación. Y cada vez que hacía algo decía Dios, y Dios dijo, es muy bueno, es bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo me quedó esto? Bueno. Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Pero después
Dios creó al ser humano y cuando creó al ser humano, vio Dios que era muy bueno, muy bueno. Así es que voltea ahí con los de tu mesa y dile, tú eres una creación muy buena, muy buena. No somos cualquier cosa, porque Dios nos vio y dijo, muy bueno, esto me quedó muy bueno. Fue así como la cereza del pastel de la creación, el ser humano. Entonces, con ese amor. Y bueno, Dios creó al hombre y fíjate lo que le dio al hombre. Le dio autoridad y lo puso a gobernar. Y le dio bendición. Anote esas tres cosas. Dios le dio bendición al hombre, lo bendijo, le dio autoridad y le dio autoridad para gobernar sobre la creación. Tú y yo gobernamos sobre la creación, ¿te das cuenta? Gobernamos sobre las plantas, ¿sí o no? Siembras una planta y a poco la planta se te resiste o está luchando contigo. Tú la siembras, ¿verdad? Y si amas la planta va a florecer. ¿Te ha pasado? ¿A quién se le secan las plantas? Ay, caray. Hay que echarle más amor, hay que echarle más amor ahí a la naturaleza, a la creación de Dios, porque todo lo hizo Dios para nosotros, para disfrutarlo, para gobernar sobre eso. Dios nos dio la autoridad al ser humano para gobernar, Adán se la dio. Ahora en el capítulo 2, Dios puso al hombre en el huerto, estoy del 1 al 8, del 1 al 8. Dios puso al hombre en el huerto para cuidarlo, para labrarlo. Y sabes que eso es algo que sigue en el corazón de Dios, que el ser humano cuide la creación. Y la verdad es que la creación hoy está como está porque la hemos descuidado los seres humanos, ¿sí? ¿Quién arroja basura en el mar? El ser humano. ¿Quién arroja basura en las carreteras? Tú has ido en una carretera y de repente alguien saca la mano por una ventanilla y avienta una basura, avienta algo a las mascotas y a otros perritos. Los envenena, los matan, o sea, eso no es el original de Dios. El original de Dios era que cuidaran, que cultivaran la tierra y que cuidaran toda la creación. Dios puso a Adán en ese huerto. Dios le advierte, versículo 15 del capítulo 2. Dios le advierte a Adán y le da indicaciones y le hace una advertencia. Vamos a leer esa advertencia porque es buena. Capítulo 2, versículo 15. Dios le dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, pero excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Y sabes qué? Dios nos da indicaciones a nosotros precisas. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Dios nos da indicaciones, siempre nos va a estar dando indicaciones. ¿Y una indicación para qué es? Para obedecerse. Dios le dio una indicación a Adán para que la obedeciera. Cuando Dios nos da una indicación, no hay manera de negociar. Es sí o sí. No es, Señor, pero eso, pero no, porque acá, no, pero ¿por qué? Pero así y así. No, Dios te da una indicación y yo como hijo de Dios estoy comprometido a decirle, sí, Señor, como tú me indiques. Dios le dio una indicación a Adán y Adán en ese tiempo tenía una comunión con Dios. Lo único que tenía que hacer Adán era ¿qué? Obedecer. Yo me imagino que se lo comentó a su esposa. O no sé, porque a veces a los hombres les cuesta trabajo comunicarnos algo. Yo no sé si lo dijo a la esposa o no se lo dijo. Pero bueno, había una indicación. ¿Quién era el responsable de una familia? ¿Quién es el responsable? El varón. ¿Dónde están los varones? Levanten la mano así gozosos y digan, yo soy responsable. Los que ya son casados son responsables. Los solteros, pues algún día serán casados y ya serán
responsables, ¿verdad? También tienen su parte los solteros. Bueno, ok. Así es que, ¿qué hizo Adán? Gobernaba con autoridad y puso nombre a los animales. Ahí vemos que tenía la autoridad para ponerle nombre a los animales. Y un nombre, ya ves que hay un nombre científico, ¿verdad? Aquí, ¿quién está en biología? ¿Sí? Hay un nombre científico que tiene las plantas, que tiene los animales, y nosotros ya los conocemos con otro nombre. Pero ese nombre que tienen, ¿quién se los puso? Adán. ¿Cómo tuvo esa inteligencia, esa revelación? A una jirafa, para ponerle así, jirafa. A un hipopótamo, a un chango, a un león. O sea, y tú los ves ahora y te es tan normal, ¿verdad? Y ves un animalito y dices, esto es un león, esto es una jirafa. Pero Adán, me imagino, no sé cuánto tiempo pasó, que todos pasaban por ahí y decía Adán, ¿cómo le pondré a este? ¿Te imaginas? Si para ponerle nombre a un hijo, ¿cuánto tardamos? ¿Cómo le vamos a poner a este hijo? Y empiezan a opinar, ¿no? Y a decir nombres, si se mete la abuelita, y se mete la mamá, y se mete la suegra, y se mete el vecino y el amigo, y todo el mundo quiere, ponle así, no mejor así, no mejor así. ¿Cuánto trabajo cuesta ponerle el nombre a un hijo? Ahora imagínate a Adán, pero él tenía la autoridad para gobernar y esa sabiduría de Dios para hacerlo, ¿ok? Entonces, Dios formó a Eva, ya escuchamos cómo la formó, pero la formó como una ayuda ideal para Adán. Si está tu esposa ahí, dile, eres mi ayuda ideal. El esposo dígale a la esposa, eres mi ayuda ideal. Pero dígaselo así, a ver, yo quiero verlos que se vean a los ojos. Esposos, ve a tu esposa y dile, eres mi ayuda ideal. Eres mi ayuda ideal. Dios formó a Eva como una ayuda para su esposo. Él pensó en eso y la formó, porque no se hallaba ayuda para él, dice la palabra. Bueno, la ideal para el matrimonio, la que él escogió. ¿Y sabes qué? Versículo 24 del capítulo 2. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer desde el 23. Al fin, aquí cuando Dios le presenta a Eva al esposo, dice, al fin. Qué expresión, ¿no? Al fin llegó. Al fin está aquí. Al fin llegó mi compañera. Al fin llegó esta ayuda. Él se maravilló. Tú cuando conociste a la que era de su esposa, ¿cómo dijiste cuando la conociste? Al fin llegó. Al fin la encontré. Al fin la estoy conociendo. ¿Sí? Bueno, Adán estaba maravillado. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. En la versión 60 dice será llamada varona porque del varón fue tomada. En la versión 60, ¿sí? Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Aquí inicia el primer matrimonio. El matrimonio es idea de Dios, no es idea de nadie. Y aquí dice que el hombre deja padre y madre. Y la mujer también deja padre y madre. Al unirse en matrimonio salen de esa cobertura. Ya el papá y la mamá ya no son su cobertura. Ahora son un matrimonio, una nueva familia, una cabeza. Ese varón es ahora cabeza de ese matrimonio, de esa familia. Así es que cuando se inventó el matrimonio, aquí en Génesis, ¿y quién lo inventó? Dios lo inventó. Así es que los matrimonios vienen del cielo, las familias descienden del cielo también. No creas que, ay, qué listo fui en escoger esta pareja. Dios ya la tenía para ti, ya la tenía dedicada para ti. No te creas muy conquistador, ya Dios la había escogido para ti, esa ayuda, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. En el capítulo 3
2 capítulos duró lo hermoso de la creación. Capítulo 3, la caída del hombre, del ser humano. O sea, ¿qué pasa? La desobediencia. Nada más nos duró 2 capítulos esta gran historia de Dios. La desobediencia. ¿Cuál es el pecado que cometieron Adán y Eva? La desobediencia. Nos han mentido horriblemente diciéndonos del pecado original y shalala y no sé cuánto y todo el mundo se va por el área sexual. No, el pecado que cometieron Adán y Eva fue la desobediencia a una indicación que Dios les dio, que no comieran de cierto árbol. La desobediencia. ¿Quién es desobediente aquí? Todos, porque tenemos ese ADN, luchamos con obedecer y desde niñitos chiquitos manifestamos la desobediencia, ¿sí o no? Le dices al niño no y el niño ¿qué hace? Sí, ahí va. Y sigue creciendo y luego le dices al más grandecito, no hagas eso porque eso no es bueno. ¿Y qué hace? Lo hace. Y seguimos creciendo y somos jóvenes y nos dicen, esas amistades que traes no son buenas, déjalas. ¿Y qué hacemos? Ahí vamos. Y luego nos vamos a casar y nos dicen, no, ese no, esa no. ¿Pero qué hacemos? Ahí vamos. Ahí vamos, desobedientes, necios. Por eso vivimos lo que vivimos, ¿sí o no? Las consecuencias aquí son tremendas. Esto de la desobediencia. El enemigo siempre va a tratar de robar esa identidad de hijo en la persona como matrimonio y nuestra bendición a la familia. En el capítulo 3, versículo del 1 al 7, fíjate, eso está bien tremendo. La serpiente era el más astuto de todos los animales. La serpiente antigua, Satanás. Ahí se metió en ese animal. Y bueno, al rato que vamos a tener talleres, lo voy a hablar con las mujeres más a profundidad. Pero se metió en ese animal y empezó a seducir. ¿A quién? ¿Con quién se fue? Con la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres somos presa fácil del enemigo si no estamos bajo autoridad, bajo cobertura, bajo sujeción. El enemigo nos va a hacer trizas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, aquí con esta mujer le voy a endulzar el oído y el ojo, la voy a convencer, y eso quiere hacer con cualquier ser humano, convencernos de lo contrario de lo que Dios nos ha dicho. Con que Dios te ha dicho. Dios te ha dicho que te ama. No, ¿cómo crees que te ama siendo tan pecador? Que Dios te ha dicho que te ha perdonado. No, Dios no te ha perdonado si eres un villano. Que Dios te ha dicho, sí. ¿Has pensado alguna vez eso? ¿O has sentido eso? ¿Cómo es posible que Dios me ame y me perdone siendo como soy? Esa es una obra del enemigo para robarnos la bendición como persona y como familia. Sí, Dios les ha dicho que su familia va a ser bendecida. Ajá. Y como nos pasan cosas y cosas y pruebas, creemos a esa mentira del enemigo, pero él ya nos ha bendecido. Tenemos que creerlo. Aquí sabemos lo que pasó. El enemigo va a atacar siempre nuestra mente, en donde están los sentimientos, las emociones y la voluntad. La lucha más grande que el ser humano tiene es acá. Ve ahí a tu mesita y dile, aquí está tu problema.
Aquí está mi problema. Mi problema. Vamos a hacer eso. Mi problema está acá. Si el problema no eres tú, el problema soy yo. Lo que pienso, lo que siento, lo que me imagino. Y más las mujeres somos históricas, aparte de histéricas. Históricas, hacemos una historia donde no hay ningún argumento para hacerlo. Así es que el problema está acá. Satanás agarró a la mujer acá y la convenció y la sedujo, porque él de eso hace, seducir nuestra mente, seducir nuestro corazón y llevarnos a pecar. Fíjate, versículo 7, estoy en el 8, en el 3, versículo 7. Bueno, voy a leer el 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron que el pecado te hace sentir vergüenza. Primer síntoma. Si tú sientes vergüenza, hay algo ahí que no está bien. Si te da vergüenza cuando escuchas la palabra de Dios, algo no está bien. ¿Sí? Ok. Entonces, el pecado te hace sentir vergüenza. El pecado, versículo 8, ahí seguimos, hace que te escondas, hace que uno se esconda. Porque la vergüenza te hace esconderte, ¿sí o no? Me siento avergonzado por lo que sea, me escondo. Y también produce miedo. Miedo. Entonces, el pecado produce estas tres cosas: vergüenza, a que me esconda y tenga miedo. Porque Dios los estaba buscando, ¿sí o no? Dijo, ¿dónde andaban? ¿En dónde estaban? Entonces, vamos a ver qué dice aquí en el 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Me imagino a Adán y Eva ahí escondidos tras un matorral. Pero para esto ya se habían agarrado unas hojas para cubrirse. Ahí se inventó la religión. Porque la religión, lo que creemos que hace la religión, o nos refugiamos en una religión para cubrir nuestro pecado, nuestra condición. Estas hojas con las que ellos se cubrieron representan la religión. La religión te cubre el pecado, pero no te transforma. No ayuda para nada. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no tenemos religión. Dile ahí en tu mesa, yo no tengo religión. Yo tengo relación con Dios, que es muy diferente. Una relación que me deja desnudo ante Dios, tal y como soy, y que me transforma. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y como dice mi esposito, y aunque no estés de acuerdo, así es la realidad. Esa es la palabra. Entonces, Dios le pide cuentas al hombre de su desobediencia. Y también ahí en ese capítulo, en ese tiempo, se inventaron las excusas. Ahí inició la palabra excusa. Desde Génesis. ¿Cuántas excusas sabemos dar nosotros? Uy, somos buenos para dar excusas, ¿verdad? No puedo porque, no voy porque, no lo hago porque, no sé por qué. Bueno, pues aquí, versículo 12. Sigo en el capítulo 3. No he podido avanzar de ahí, pero bueno. Versículo 12 dice, el hombre, le preguntó al Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? No te sugerí, Adán, que no comieras. Te ordené que no comieras. No te sugerí, Queta, que no hicieras eso. Te ordené que no lo hicieras.
¿Por qué lo hiciste? Ahí ponle tu nombre, ¿verdad? Yo pongo el mío por delante, pero tú pon tu nombre. Luego dice, el hombre le contestó, la mujer que tú me diste fue que en medio del fruto y yo lo comí. Ahí empezaron las excusas y buscar culpables. Cuando no somos lo suficientemente valientes para reconocer nuestro pecado y nuestro error, echamos culpa a los demás. Al primero que esté enfrente. ¿Quién estaba ahí? Eva. Dijo, no, la mujer que tú me diste. Y de alguna manera estaba culpando a Dios, ¿te das cuenta? Esta mujer que tú me diste salió chafas, Dios. ¿Cuál ayuda idónea? Es un estorbo idóneo. Wow. A veces nosotros podemos echarle culpa a Dios por lo que nos tocó o nos está tocando vivir, ¿verdad? Señor, pero pues, ¿que no ves que viene defectuoso? Estos hijos, Señor, que me diste, hay hijos que yo he escuchado que le dicen a sus padres, yo quisiera que ustedes padres fueran como los padres de fulano sutano. ¿Sí han escuchado eso? Ah, pues vete con fulano sutano, órale, así como va, agarre su maleta y jale. Nosotros no escogimos a los hijos que Dios nos tocó. Él nos los entregó. Ni los padres que nos tocaron tampoco. Ay, si mis padres fueran como quién sabe quién. No, lo que nos tocaron, esos son los que nos merecíamos. Lo que nos merecemos, eso tenemos. Entonces, qué tremendo que le empezó a echar la culpa a Eva. Y luego Eva dijo, ¿qué dijo Eva? La serpiente. Eva no reconoció ni Adán reconocieron su desobediencia. Buscaron culpables. ¿Qué tenemos que aprender de aquí? ¿La hemos regado? ¿Quién ha pecado? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Sí, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como lo dijo David, el rey David. He pecado, me he equivocado, he fallado, lo reconozco. Perdóname. Reconocerlo, pedir perdón es el camino para ser libre y no buscar una excusa. Es que, Señor, lo hice. Esposos que se enredan en otras cosas. Ay, es que mi esposa no me comprende, y como en la oficina hay un alma caritativa, porque nunca falta un alma caritativa que te quiera consolar, hombre. Yo sí lo comprendo, ingeniero, señor fulanito. Le traigo un tecito, le hago piojito, lo que sea. Y el pecado se va a dar. Que hay que reconocer, Señor, he fallado. Perdóname porque he fallado, me arrepiento. Pero no, estos se buscaron excusas. Yo creo que Dios los hubiera perdonado. Estoy segura que los hubiera perdonado si ellos hubieran dicho, sí, Señor, le hicimos caso a la serpiente. Nosotros decidimos hacerle caso, tomamos la decisión. Perdónanos, nos arrepentimos. No, es que él, es que ella, es que este, es que el otro. No busquemos excusas, amados. Si hemos pecado, reconozcámoslo, pidamos perdón a Dios, pidamos perdón a quien tengamos que pedir perdón y cambiemos el rumbo de nuestra vida, porque si no vamos a vivir siempre excusados. En la excusa. En la excusa. En esas excusas que a Dios no le interesan nuestras excusas. A Él lo que le interesa es nuestro arrepentimiento. ¿Sí? Bueno, ok. Dios, fíjate lo que pasa aquí tremendo. Dios maldice a la serpiente. En el versículo 14. Dice aquí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita. Dios maldijo a la serpiente. ¿Pero qué hizo con el hombre y con la mujer? No los maldijo. ¿Te imaginas la misericordia de Dios? Todavía de que desobedecemos, pecamos, nos portamos mal, el Señor no nos maldice. El Señor siempre nos va a tener misericordia. Pero ¿qué les dijo? Van a vivir las consecuencias.
Puede que llegamos a Cristo llenos de muchos pecados, situaciones y todo, y nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón a Dios y Dios nos perdona, pero las consecuencias las vamos a seguir viviendo. Porque sembramos algo en desobediencia en nuestra vida anterior antes de Cristo, sembramos en desobediencia, en deshonra, y llegamos a Cristo. Y Él nos perdona. Él ya no se acuerda más de eso. Pero va a haber consecuencias a esa desobediencia, a esa deshonra, que aunque esté ya en Cristo voy a seguir viviendo. Pero ahora en Cristo yo tengo que sembrar honra y obediencia. Porque la gente cree que llega a Cristo y ya todo va a ser miel sobre hojuelas. Y todo va a estar increíble. Y no es así. ¿Por qué? Porque sembramos antes en desobediencia y en pecado. Y hay consecuencias. Dios declara consecuencias a la mujer y al hombre, inevitables. Y sabemos cuáles son las consecuencias. A la mujer aumentará sus dolores de embarazo y de parto. Las que somos madres sabemos de qué está diciendo aquí. Dolor de parto. Tremendo, ¿verdad? A nadie le deseamos eso. Un hombre se moriría ahí con el dolor de parto. Pero Dios nos otorgó ese privilegio, pero también ese dolor. Al hombre trabajar con el sudor de su frente. Y no nada más de su frente, de todo su cuerpo, ¿verdad? Porque el trabajo es duro. Para que el hombre provea tiene que sudar la gota gorda. Trabajar duro. Pero ¿qué crees? Lo más triste de todo esto es que dice la desobediencia del hombre. En el versículo 17, vamos a ver qué provocó. Al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Dios no maldijo la tierra. Nosotros declaramos una maldición sobre la tierra. Esa tierra tan hermosa, esa creación que Dios nos dio, eso para disfrutar, a nosotros desobedecer, al Adán y Eva desobedecer, maldijeron ellos mismos la tierra. Es una tierra caída, una tierra que cuesta mucho trabajo vivir aquí y trabajar aquí. Es hermosa, pero a la vez es dura. La disfrutamos, pero a la vez cuesta trabajo vivir aquí. Dios no la maldijo. ¿Quién la maldijo? La decisión de desobedecer la maldijo. Cada vez que nosotros desobedecemos, estamos maldiciendo nuestro entorno. Date cuenta. Y dices, ¿por qué estoy viviendo esto? Dios no está maldiciendo nada. A veces ni el enemigo. A veces le damos mucho crédito al enemigo. Es que este cochino diablo que no me deja, que no me suelta. Mira, le damos demasiado crédito, demasiada importancia. Nosotros los seres humanos nos maldecimos solos, nos arruinamos solos y afectamos nuestro entorno, nuestra familia. La decisión que tome un miembro de la familia va a afectar a todos. Ve tu familia. Piensa en las decisiones que ha tomado un miembro de tu familia y cómo ha afectado toda tu familia, ¿sí o no? Sean buenas decisiones. Si son buenas decisiones, pues toda la familia es bendecida, ¿sí o no? Pero si son malas decisiones, toda la familia es maldecida. ¿Sí te das cuenta? Así es que como familia tenemos que guardarnos, protegernos, cubrirnos, comunicarnos, ayudarnos, soportarnos uno a otro y decir, estoy luchando con esto, estoy a punto de caer en esto y no quiero maldecir mi familia con mi decisión. Ayúdenme a orar. Ayúdenme. Por eso hoy estamos aquí.
porque tenemos que entender el valor que tiene nuestra familia, lo valioso que es cada uno, y que lo que hoy yo decida hacer, diga, ay, no importa, ni quien se dé cuenta, Dios sí se da cuenta. Y va a haber consecuencias a tus decisiones como familia, para bien o para mal. Porque pasó acá y seguirá pasando si no obedecemos. Dios los vistió de pieles de animales. Ahí se hizo el primer sacrificio de un animal. Dios los vistió de pieles de animales. Y la cosa siempre tendrá que ser como Dios quiere, a su forma. Ellos agarraron unas hojas de higuera, diciendo, de aquí nos vamos a vestir así, pero Dios dijo, no, eso no. Yo les voy a dar otra vestimenta. Dios nos cambia la vestimenta, porque esa es la manera de Él y no a la nuestra. Nosotros queremos siempre hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra gran inteligencia, pero Dios tiene su manera y su forma. Hoy lo que estamos viviendo es a la manera y forma, si es que le estamos dando lugar a Dios. Pero si hace 8 días Dios nos habló, no te resistas a Dios, ríndete a Dios, y que sea a su manera y no a mi manera. Con ellos lo hizo. Entonces, cuando nosotros tratamos de cubrir nuestra desnudez, tratamos de cubrir nuestro pecado de alguna manera que no es la correcta, Dios se va a encargar de desnudarnos y de procesarnos. Desnudos ante la palabra de Dios. Ante esta palabra Él nos desnuda, Él nos conoce. ¿A dónde nos podremos esconder? En ningún lado. En todo lugar está Él y nos va a procesar. Dios los expulsó del jardín del Edén por amor, porque tenían una condición de pecado, una condición caída, y dijo, si comen del árbol de la vida, vivirán eternamente en esa condición de pecado. Por misericordia y amor, Dios sacó a Adán y Eva del Edén, para que no comieran del árbol de la vida y estuvieran muertos eternamente, porque Dios quería que alcanzáramos la salvación. Tú y yo que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que tener esa seguridad de que el Señor ya nos pasó de muerte a vida, de que al morir nos vamos a ir a su presencia. Ahora, todo lo que hagamos aquí en la tierra en obediencia va a abonar, no para nuestra salvación, porque esa ya la tenemos, pero va a abonar para las coronas y lo que vamos a estar haciendo allá en el cielo, allá en la presencia de Dios. ¿Sí me entiendes? No tenemos que hacer más que creer en Jesucristo para alcanzar tan grande salvación. Y hay que cuidar la salvación. Hay que cuidarla. Hay que protegerla, porque el enemigo lo que quiere es arrebatarla. Que estemos muertos, que estemos en pecado. Ok, vamos al capítulo 4. Adán y Eva tienen descendencia. Caín y Abel, ya sabemos la historia, ¿verdad? ¿Quién mató a Abel? ¿Por qué lo mató? Ahí surge otro sentimiento. En Génesis surgieron todas las emociones y los sentimientos, pero como ya Adán y Eva ya estaban caídos, ya vivían en una condición de pecado, sin esa presencia de Dios, pues ¿qué surge en Caín y Abel? Odio, envidia, resentimiento, venganza. Uno cuidaba ovejas y otro labraba la tierra, ¿verdad? Dice que Abel agarró de los primeros crías que nacieron de las ovejitas el más bonito, el más frondoso, y dijo, lo ofrezco a Dios. Lo mejor, el primero, lo mejor. Y dice que Caín, pues de lo que había cosechado, dijo, este ramo de cilantro está bueno para Dios. Y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. ¿Por qué? Corazón, actitud del corazón. La actitud del corazón. Tú y yo debemos de ser ofrenda a Dios, presentarnos delante de Dios con un corazón humilde,
humillado, arrepentido y decir, Señor, aquí estoy, me presento como ofrenda. Quiero ser agradable a ti. A Dios no le impacta lo que hagamos por fuera, sino la actitud del corazón, porque Él ve el corazón del hombre. Nunca perdamos de vista eso. Todo lo que hagamos, Dios está viendo nuestro corazón. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es la actitud y condición de tu corazón? El corazón es muy importante. Entonces, fíjate, Dios habló con Caín para que reflexionara de su actitud de enojo. Le advierte, antes de que cometiera pecado, Dios le advierte a Caín, ¿por qué estás enojado? Vamos en el Génesis 4, capítulo 6 y 7. Versículos 6 y 7. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Dios nos conoce. Si te enojas, Dios lo ve. Si te alegras, Dios lo ve. Si tienes envidia, Dios lo ve. Si tienes celos, Dios lo ve. Dios lo sabe. Y le pregunta, pasamos al siguiente 7, por favor. ¿Por qué estás enojado? Serás aceptado. Fíjate lo que le dice. No es por lo que trajiste, es por la actitud de tu corazón. Ahí le dice, serás aceptado si haces lo correcto. Si haces lo correcto. Si entregas todo tu corazón realmente, de buena gana a mí. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Subraya en tu Biblia este versículo porque es una bomba. Es una revelación tremenda. O sea, Dios nos está diciendo, yo te acepto si haces lo correcto. Si tienes una actitud correcta en tu corazón. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ¿qué? Ten cuidado. Pero Dios está diciendo, a toda la humanidad está diciendo, hagan lo correcto. Porque si no, tengan cuidado. Aguas. Y después vinieron las aguas. Pero no entendían. Entonces dijo, y le dice Dios, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Es cuando abres la puerta y hay alguien ahí. Qué susto. Al acecho. Al acecho. ¿Cómo está alguien que está al acecho? Ay. Te sorprende alguien que está al acecho. De repente salta. ¿Te has asustado con alguien? ¿Alguien te ha asustado que de repente llega y ya? Imagínate, el pecado está al acecho. Si no estamos bien parados sobre la roca, que es Jesucristo, ¿qué nos va a pasar? Nos va a tirar, nos va a agarrar, nos va a poseer y ya no nos va a dejar. Por eso Dios le estaba diciendo, aguas, ponte atento con esto. Pero Caín, ¿qué hizo? Le valió gorro, como dicen. No le importó nada. Y siguió con su plan de matar a su hermano. Dios nos advierte, pero nosotros no escuchamos. Fíjate, algo aquí bien. Caín, llevado por sus emociones, herencia de los padres, ¿sí o no? Desobediencia. ¿De quién era hijo Caín? De Adán y Eva. Hay patrones generacionales. Si yo antes era una persona desobediente en mi vieja naturaleza, llego a Cristo, me arrepiento y empiezo a caminar en obediencia, mis generaciones van a recibir ese manto de obediencia. Pero si yo, desobediente, llego a Cristo
Fíjate lo que estoy diciendo. Pero aún así sigo desobediente. Porque ¿cómo hay cristianos desobedientes? Les dices una cosa y hacen otra. Les dices A y hacen Z. Llega un momento en que dices, haz lo que quieras. Y Dios también se los dice, ya, basta. Si tú llegaste a Cristo y sigues de desobediente, luego vas a aventar un manto de desobediencia. Pero es que soy cristiano, te voy a decir una cosa. El haber hecho tu oración de fe no te hizo cristiano. Si alguien hizo su oración de fe, pero no camina conforme a Dios, no es cristiano. Hoy te lo digo. Hoy te quito esa venda de los ojos. Si tú crees que por una oración ya eres cristiano, olvídalo. No. Eres salvo. Alcanzaste tu salvación, pero te puedes ir y llegar al cielo sin nada de fruto para entregar al Señor. Soy cristiano, así pásate, eres del montón de los que aceptaron, pero nunca dieron fruto dignos de arrepentimiento. No hicieron más, no caminaron a más. Así es que, ojo, cuidado, no juguemos con Dios, porque con Dios no se juega. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Si tú hiciste tu oración de fe un día, apenas fue el inicio de tu vida de entrega y de renuncia. Entrega a Dios y renuncio a mí. Entrego a Dios y renuncio a mí. No más como yo quiero, sino como Dios quiere. El que quiera venir en pos de mí, sígame. Tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Y sígame. Llegaron ahí con Jesús y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre dijimos, en tu nombre. Dijo, quítense de aquí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué dijo eso? Porque ni los conocían ni él lo conocía. Si tú hiciste nada más la oración de fe, pero nunca has caminado continuo, permanente con Cristo, no conoces a Cristo. Tienes que conocerlo. Y cuando uno conoce a Cristo, Él te cambia, te transforma, te hace una nueva persona, una nueva criatura realmente. Porque decimos, ya acepté a Cristo, soy una nueva criatura. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay que poner atención en eso. A poner atención. Luego, fíjate, capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice aquí? Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y él todavía tiene el descaro de decir, no sé, porque cuántas cosas el Señor nos pregunta y ya las sabe, y le contestamos de una manera impresionante. No sé, Señor, es que no sabía. El Señor todo lo sabe, el Señor todo lo ve. Pero en Génesis 3:8, regresemos a Génesis 3:8, Dios llama al hombre, Génesis 3:8, porque esto de dónde viene, de no lo sé. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Imaginas? A Caín le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Adán y Eva les preguntó, ¿dónde estás? Patrones generacionales de mentira. La mentira. Patrones generacionales. La familia mentirosa. La familia orgullosa. La familia rencorosa. Así como hay herencias de familia, que hay cáncer en la familia, que hay diabetes en la familia, que hay hipertensión en las familias, que hay artritis en una familia, que hay divorciados en una familia, que hay viudos en una familia. ¿Te das cuenta? Tú puedes hacer un recuento de todo lo que vive tu familia y dices, ah, caray, en mi familia hay divorciados, hay viudos, hay drogadictos, hay esto y esto.
¿qué sucede? Ahí hay patrones generacionales que si no se cortan en Cristo para cambiar nosotros el rumbo, seguirán sucediendo generación tras generación tras generación. Y le daremos a Dios la misma respuesta, yo no sé. Adán le dio una respuesta, Caín le dio la misma respuesta. Luego, Génesis 3:11. Dios le dijo, ¿has desobedecido? ¿Qué has hecho? Génesis 3:11. Y en Génesis 4:10 Dios le dice a Caín, ¿qué has hecho? La misma pregunta. Dios siempre nos va a hacer las mismas preguntas. ¿Dónde estabas y qué has hecho? Y nosotros pensamos que podemos evadir a Dios, dorarle la píldora, salirnos por la tangente, darle la vuelta y que no se va a dar cuenta. Él lo sabe. Es cuestión de la intención del corazón. Qué tremendo esto, cómo se viene arrastrando esta situación en Adán, en Eva, en Caín, en sus actitudes, en sus respuestas a Dios. Dios maldice a Caín y lo expulsa de la tierra. Otra vez. ¿Te suena conocida la historia? Sacó del Edén a Adán y Eva, ahora expulsa a Caín. Vámonos, fuera de aquí porque estás contaminando la tierra. Con tu mentira, con tu actitud, con ese odio y llegar hasta matar. Eso es algo tremendo. Aún la misericordia sobre la vida de Caín, porque dijo, no, Señor, tremenda cosa es esto. Cualquiera que me encuentre por ahí va a decir, ahí va Caín el asesino, vamos tras él. Dijo, no, yo voy a poner una señal en ti para que no te maten. Misericordia de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido misericordia en nuestras fallas, pecados, situaciones, una y otra y otra y otra vez? Gracias, Padre. ¿Cuánta misericordia ha tenido sobre nuestra familia? Que hemos cometido tantas cosas sin consultarle, pero su misericordia ahí está con nosotros. Entonces, la misericordia de Dios es inagotable. Descendientes de Caín, habla de un tal Lamec, versículo 23 y 24 del capítulo 4, 23 y 24. Dice, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Quiero hacer un poquito de pausa aquí. Enoc. Qué tremendo. Este hombre no murió, decía de todos, vivió tantos años y murió, vivió tantos años. Si tú le echas aquí una buena lectura, vas a ver que vivía 900 y pico de años. 900 y pico de años, y el que más vivió fue Matusalén, que vivió 962 años. Pero Enoc no murió, vivió 365 años y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. ¿Cómo fue eso? Lo arrebató, desapareció. No pasó por la muerte Enoc. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. Gran diferencia. Gran diferencia. Caminar con Dios trae una bendición que ni siquiera nos podemos imaginar. Ojalá y nos toque el arrebatamiento, que venga Cristo por su iglesia y todos no veamos muerte, no veamos la corrupción, sino que todos así en un abrir y cerrar de ojos, seamos arrebatados y llevados a la presencia de Dios. ¿A quién le gustaría eso? Yo quiero hacer así. Yo no quiero, a mí me gustaría no ver corrupción, no ver muerte, sino ser arrebatado así y estar en la presencia de Dios. Enoc así le pasó. Pero Enoc tuvo un hijo que se llamó Lamec. Entonces, dice aquí, después de Lamec nació
Noé. Y llegamos a Noé, porque es importante la vida de Noé. Pero fíjate que hay esos patrones generacionales, porque también Lamec mató a un hombre. Mató a un hombre Lamec. O sea, desobediencia tras desobediencia tras desobediencia, muerte y muerte. Pero bueno, Adán tiene un hijo llamado Set. Set tiene Enos. Y por primera vez comienzan a adorar a Dios. Cuando nace Enos. Se habían olvidado de Dios, de repente dijo, ay, vamos a adorar a Dios, de ese Dios del que ya nos habíamos olvidado. Vamos a adorarlo. Y ahí empiezan otra vez a adorar a Dios. Capítulo 5. Wow. De Adán a Noé hay 10 generaciones. 10 generaciones. En la 7ª generación nace Enoc. ¿Quién fue Enoc? ¿Quién fue Enoc? El que no murió. Enoc fue el que no murió. ¿Cómo se fue Enoc? Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Enoc tuvo a Matusalén. Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Enoc vivió 365 años y desapareció. Enoc tuvo a Matusalén. Todos han oído de Matusalén, ¿verdad? Porque él fue el hombre más viejo, más longevo de la tierra. Lamec tuvo a Noé. Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, 4ª generación. Noé tuvo a Sam, Cam y Jafet, a 3 hijos. Vamos a ver la diferencia entre los hijos de Adán y los hijos de Noé. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando caminamos en obediencia, en rectitud? ¿Qué pasó con los hijos de Adán? Se mataron, mató, lo sacaron, desobedecieron. Ahora vamos a ver qué pasó con los hijos de este hombre justo, que Dios lo llamó así, en el versículo 32 del capítulo 5. Vamos al capítulo 6. Este capítulo habla del juicio de Dios. La tierra estaba ya muy mal, la humanidad, mucha maldad, la maldad multiplicada. ¿Sabes qué? Hoy hemos escuchado por muchos predicadores que estamos viviendo los tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé. La maldad se multiplicará. Dime si no hay maldad hoy. ¿Multiplicada? Tremendamente multiplicada. Maldad por todos lados. Yo antes escuchaba las noticias y escuchaba noticias buenas. Yo me acuerdo cuando era chica o joven, hablaban de cosas buenas. Pero hoy, si te atreves a ver un noticiero, toda la hora o lo que dure, asesinato allá, secuestro allá, muerte allá, 3 por allá, 2 por allá, 1 por allá, otro. Dices, ¿qué es esto? Y no nada más en Irapuato, en México, en Latinoamérica, en el mundo entero. ¿Cuándo se había escuchado que un presidente de una nación se peleara con otro presidente y se dijeran ahí sus cosas? ¿Sí supieron de eso? Del presidente de Ucrania se agarró casi a trompadas con el presidente Trump de Estados Unidos, a reclamarle, a decirle, o sea, ¿dónde hay respeto? ¿Dónde hay temor? Nada. Haciéndose pedazos uno a otro. La maldad está multiplicada, como en los tiempos de Noé. ¿Y sabes qué dice aquí en los tiempos de Noé? Que Dios se cansó. Dios se cansó, Dios se arrepintió, dijo, estoy arrepentido de haber creado la humanidad. La voy a tener que fulminar. Dijo, ya, se acabó, ya me cansaron. Por más que le digo, no oye, no entienden.
Ay, Dios mío, nada más por la misericordia de Dios seguimos como familia. Porque el Señor, yo hubiera dicho ya, me hartaron familia Pereira Luna con tanta tontería, los voy a fulminar de la tierra. Antes había un hombre llamado Palafox que hacía dibujos cristianos. Y en un cromo está un individuo orando y diciendo en una imagen: Señor, quita de mí todo lo que te estorba. Siguiente imagen, solo la ropa. Toda nuestra humanidad, cuando no está alineada a Dios, le estorba. Dice, ya me tienen cansado. Ya. Entonces, hoy, como en los tiempos de Noé, Dios está advirtiendo. El arca, hay un arca preparada, no como el arca de Noé. ¿Cuál sería hoy el arca? Ese refugio. Jesucristo, la iglesia, tu fe. O corres ahí, te metes, o te va a llevar las aguas. En ese momento fueron las aguas. Pero el juicio de Dios viene, amados. Dios no está jugando. ¿Por qué jugamos nosotros? Como familia, va a haber un juicio como familia. A ver, familia Pereira Luna, ¿qué hicieron con esta familia que les di? ¿Qué hicieron con estos hijos? ¿Qué hicieron con estos nietos? ¿Qué hicieron con esta descendencia? ¿Qué hicieron con lo que yo les otorgué para administrar? Y más allá, o sea, la responsabilidad que sentimos mi esposo y yo, porque Dios nos va a pedir cuentas de ustedes, por si no lo sabían. Dios nos va a decir qué hicieron con la familia de Amistad Cristiana Irapuato. ¿Qué hicieron ustedes con esas vidas? ¿Te das cuenta? Va a haber un juicio, dame cuentas. Dios ya no toleraba esta humanidad. Dios lamentó haberla creado y decidió borrarlos de la faz de la tierra. Necesitamos encontrar el favor de Dios como lo hizo Noé. Capítulo 6, versículo 8. Noé y su familia hallaron gracia, favor delante de Dios. Lo que quiere decir que si hoy estamos con situaciones en nuestra familia, pidámosle perdón a Dios como familia, como estuvimos orando en la mañana. Padre, perdónanos como familia porque te hemos fallado, porque te hemos ofendido. Necesitamos de tu gracia, de tu favor, de tu perdón, de tu misericordia. Como familia, como cada uno somos miembro de esta familia, ¿sí? Noé era un hombre justo. Y Dios le dice lo que tiene que hacer. Hoy Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide? Amar justicia, hacer misericordia y ser humildes delante de Dios. Son cosas que Dios nos pide hoy, y buscarle y entregarnos y rendirnos a Él. ¿Es difícil hacer eso? Se supone que no debería de serlo, pero ¿por qué lo es? Porque el orgullo humano dice, no me voy a resistir, me voy a resistir a Dios, no me voy a rendir a Dios. Como hace 8 días, ¿verdad? ¿Quién se cree para ordenarme, para decirme lo que tengo que hacer? Yo sé cómo voy a arreglar mi vida, yo sé cómo manejar mi vida, yo sé cómo caminar. Y ahí estamos luchando con Dios, con el Dios vivo, con un Dios vivo. Entonces, a Noé se le dijo cómo iba a construir el arca, de qué la iba a construir, de cuántas medidas la iba a hacer, y él lo hizo tal y como Dios le dijo. Él hizo todo lo que Dios le dijo. Y Dios confirma su pacto con él. Subieron los animales. Dios le dijo cuántos tenían que subir, parejas, para que no se perdieran. Y los animales venían, y tuvo 7 días Noé para subir a todos los animales. Lo subió. ¿Quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta.
Amado, cuando Dios cierra una puerta, no te metas por la ventana. Cuando Dios abre una puerta, estate atento, porque Dios ya está abriendo una puerta y tú andas buscando atajos, otras cosas. Dios cerró la puerta de salvación. Dios va a cerrar esta puerta de salvación. Se va a acabar la oportunidad para la humanidad. Así es que urge que compartamos a la humanidad de la salvación, del amor de Dios, del perdón de Dios. Urge que compartamos eso, porque se va a cerrar la puerta. ¿Quién la va a cerrar? Dios la va a cerrar y se acabó. Ya no va a haber más. Noé no cerró la puerta, la cerró Dios conforme a su plan, su tiempo, su voluntad. Así es que si Dios te cierra una puerta de lo que sea que estés viviendo, no insistas en meterte por la ventana. Atento, obedece, ve las señales. Bueno, entró su familia. Dios salvó a la familia. ¿Quién quiere que su familia sea salvada? Que papá, mamá, hoy oramos en la mañana, que papá, mamá, hijos, hermanos, nietos, sobrinos, tíos, primos, no se pierdan, como se llame tu familia. Orar, estar orando por ellos, estar clamando por ellos. Porque si hubieras venido el miércoles al estudio de lo que sucedió con Jesús antes de resucitar, ¿dónde estuvo Jesús 3 días? De que murió, resucitó, pasaron 3 días. ¿Dónde estuvo Jesús? El miércoles aprendimos que estuvo en el Hades, en el lugar de los muertos. Y de ahí ya nadie sale. No hay retorno. O sales para con Dios, o vas para con Dios, o te vas para el infierno. No hay de otra. Cuando alguien se muere, ya están de más las oraciones y súplicas que puedas hacerle a Dios por esa persona. Ya de nada sirven. Los muertos ya nada tienen que ver con esta tierra. Aquí en vida se define nuestro destino, se marca nuestro destino. ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos acabar? Cada uno lo vamos a decidir. ¿A dónde queremos que como familia acabemos? Lo vamos a decidir nosotros como familia. Pero hemos decidido servir a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo estuvimos orando en la mañana. Capítulo 7, Dios nos conoce. Dios nos conoce, Dios conocía el corazón de Noé, conoce nuestro corazón, conoce el corazón de nuestra familia y conoce y sabe lo que quiere para nuestro destino, para nuestra familia. 8 personas se salvaron y un montón de animales. Más personas hubiera querido Dios. ¿Cómo es posible que más animales que personas se salvaran? Moraleja, los animales son más entendidos. ¡Qué tremendo! Más obedientes, ¿no? Híjole, no puede ser. 8 familias se salvaron, 8 personas se salvaron de esa familia. Noé, su esposa, los 3 hijos y las nueras. Dios les dio instrucción, les proveyó el alimento, le dijo, súbete tanto grano, tanta comida, para 1 año estar ahí en el arca. ¿Te imaginas? Bajaron los animales, bajaron la familia. Nosotros queremos bajar así como familia a la presencia de Dios, subir a la presencia de Dios. Salir y decir, estamos aquí. Como familia llegamos a la presencia de Dios. Gracias, Dios, porque tú nos ayudaste.
durante todo este camino de travesía por las aguas, por las tormentas, por todo lo que vivimos. ¿Qué familia no pasa situaciones? ¿Quién ha pasado hambruna en su familia? Escasez, enfermedades, pleitos, divisiones. Wow. Señor, te necesitamos tanto en nuestra familia para alcanzar esa gracia que le diste a Noé y a su familia, para entrar a esa bendición, para disfrutar del pacto, un pacto de paz, un pacto de amor que Dios hizo con Noé. ¿Lo vimos? La señal era el arco iris, y es el arco iris. Cuando veas el arco iris, di, es el pacto que Dios hizo con Noé. Y hasta la fecha sigue ese pacto, ¿sí o no? Oiremos que se inunda por allá y se inunda por allá, pero en toda la tierra. No, porque Dios prometió no destruir la tierra nuevamente con aguas. Pero puede ser con fuego. Ay, eso sí va a estar tremendo. No sé qué preferimos, si el agua o el fuego. O ninguna de las dos cosas. Mejor decimos, Señor, yo como la familia de Noé, a salvo en el arca, a salvo en tu presencia, a salvo en la fe, a salvo en el amor, a salvo en tu iglesia, contigo, en obediencia. Por eso hoy estamos aquí como familias, para clamar a Dios que como en los tiempos de Noé, hallemos gracia como familia para salvación. ¿Sí?